Igualmente ahora saludamos al informe distrital a cargo de Andrés Cubides, quien nos va a contar cómo fue esa titánica lucha que se dio desde la ADE con la Secretaría de Educación para poder aclarar cómo es la forma de participación de los docentes de forma virtual. Aquí le pido el favor a todos los docentes que nos están escuchando en este momento que le pongan muy bien atención a ciertos puntos que toca Andrés para hacerlos respetar en las instituciones educativas, que los rectores respeten la vida de los docentes. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que sintonizan este programa de encuentros pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Mientras el mundo se debate entre la vida y la muerte y cada uno de los países asumen sus responsabilidades desde sus gobiernos, unos con más certeza como el gobierno chino, que a pesar de ser supuestamente el país donde se inició o se implantó el virus, eso está en el debate, pues hoy son noticia porque ya tienen que decirle al mundo que vencieron el contagio y que se detuvieron los contaminados, tras un despliegue ejemplar y monumental en que el Estado puso a funcionar su estructura científica, médica, militar y de la mística que los caracteriza por ser un país comunista y que demostró que disponiendo todo lo posible fueron capaces de dominar la pandemia en su territorio, que construyeron 2 hospitales en un abrir y cerrar de ojos y que hoy prestan la ayuda médica y estratégica a otros países y siguen en la búsqueda de la vacuna. Ejemplos negativos lastimosamente los de Italia y de España, que se confiaron y hoy tienen una curva de infectados y fallecidos inmensa y las medidas tardías no han sido suficientes. En Colombia nos enfrentamos a un gobierno pusilánime e incapaz de adoptar la mejor de las medidas por recomendación de la medicina y la ciencia, y es el aislamiento máximo que impide la transmisión de persona a persona y el cierre de las fronteras. Pero han podido más los intereses de los compromisos comerciales que la vida de los colombianos, y con un sistema de salud montado en la privatización de las EPS y de una red pública desmantelada, sin presupuesto y sin elementos para asumir una emergencia que hasta donde se conoce van a tomar hasta recursos pensionales prestados para financiar el momento, con cuerpos médicos y enfermeras que les deben salarios, que no les proveen tapabocas, que no disponen de elementos de seguridad para acercarse a los enfermos, que no cuentan con cuartos de aislamiento, con bajo número de UCIs y por supuesto ya se prevé que tendrán que tomar decisiones duras como a quién dejar morir y a quién darle una oportunidad de vivir. Y sin lugar a dudas, los alcaldes y los gobernadores consecuentes han decidido actuar sobre sus territorios en la medida justa, unos con toques de queda, otros cerrando sus límites y como en Bogotá planeando un simulacro de cuarentena para 4 días, aunque los científicos y los expertos aconsejan que debe ser de por lo menos 14 días. Estas medidas preventivas han sido bien recibidas por todos y el único que se ha atravesado es el presidente Duque, que en voz ajena de su cuestionada exministra de Trabajo, hoy ministra de Interior, se han negado a las iniciativas territoriales porque no se pueden dejar tomar delantera y lo único visible e importante, pero aún insuficiente, es enviar a los ancianos que se recluyan, pero sin contar que la mayoría son desvalidos físicamente y en su salud y aún peor abandonados por el Estado porque no fueron abrigados por una pensión y hoy se mueren de abandono y hambre. Asumimos entonces una desobediencia civil de simulacro de cuarentena por 4 días que la alcaldesa Claudia López ha propuesto para Bogotá. Pero las dificultades también se manifestaron en lo nacional y en las regiones en lo que al magisterio se refiere. En Bogotá, ante un anunciado cambio en la estrategia de enseñanza para evitar que los estudiantes asistieran a los colegios y de la misma manera los docentes y los administrativos, sorpresivamente la secretaria de Educación Edna Bonilla convocó a los docentes para el día sábado sin contar que se tienen compromisos familiares y de estudios ineludibles que hay que cumplir, y entonces es cuando desde la ADE se da la directriz de que fuera voluntaria y que también se podían hacer presenciales o virtuales los diseños de los trabajos para los estudiantes, como en efecto ocurrió y como lo convalidó después Edna Bonilla. Pero lo grave de este momento es que la administración modificaba el calendario académico, que en lo que respecta a las semanas lectivas, pues estamos de acuerdo que siguen siendo las 40 de atención a los estudiantes y ahora con la modalidad virtual y con materiales. Pero cuando se intervienen las semanas de trabajo institucional y las vacaciones, la ADE, el sindicato más grande de Bogotá y del país, pone de presente la defensa de los derechos de los educadores que no pueden ser conculcados y mucho menos en medio de la crisis de la pandemia. Y ni siquiera cuando se están trasladando las vacaciones dentro del periodo de cuarentena como si fuera que recluidos en nuestras casas
fuera el sitio turístico o de descanso más justo a un exigente trabajo del magisterio, y que también está de por medio de la solicitud de que se ratificara el carácter no presencial de las semanas de trabajo institucional como se ha dado siempre en Bogotá. En la reunión del pasado lunes, que como junta directiva solicitamos telefónicamente y con mensajes, nos vimos obligados a hacer un mitin frente a Secretaría de Educación para lograr que nos recibieran y tratar esta situación. Allí lo que no fue de buen recibo es que la Secretaría de Educación nos dijera que ella esperaba más colaboración de nosotros con la SED y para rodear al presidente. Dos asuntos por aclarar. Primero, que los derechos de los docentes no se pueden refundir, que los días laborales son de lunes a viernes, que las vacaciones son un derecho inalienable tanto en sus tiempos como en sus objetivos y que se quedó en un compromiso de hacer conocer el borrador del ajuste y las precisiones del calendario académico respetando la resolución 2841 de 2019. Segundo, que el presidente ha sido inconsecuente con el país, con los trabajadores, con los líderes sociales, con el magisterio y con la atención de la crisis de salud actual. A la muestra un botón de lo que vivimos hoy cuando no respaldamos al presidente por ser genuflexo a otros intereses y más bien respaldamos al país y a los alcaldes y gobernadores. También aclaramos que la política de distribución de refrigerios a los estudiantes muy bienvenida debía estar en el marco de una estrategia administrativa, para lo cual la Secretaría de Educación aclaró que había contratado 400 funcionarios para estos efectos. Ya hemos recibido la resolución 650 del 17 de marzo, precisando unas fechas, considerando el trabajo en casa de los estudiantes y de los docentes, docentes orientadores, docentes directivos, pero faltando el carácter no presencial de las semanas de trabajo institucional de abril y de octubre. También se expidió el decreto 088 del 17 de marzo, que se basa en un trabajo de atención a los estudiantes en la modalidad no presencial. Igualmente, lo hace en la circular 003 del 17 de marzo, que presenta el portal para acceder a los materiales dentro del esquema de aprender en casa. Queda aún un pulso y es el que hay algunos colegios que rompen el esquema de aislamiento de los docentes en sus casas con el consecuente riesgo de infección. Bogotá es un referente a nivel nacional y mientras tanto se dio el pulso a nivel nacional entre FECODE y el gobierno, atravesado por la negociación de los acuerdos de 2019, pero también por la atención de la pandemia, en el que entonces la circular 21 del Ministerio de Educación Nacional y el Comité Ejecutivo de FECODE vio materializado allí los puntos planteados, como que la semana de desarrollo institucional, los docentes y directivos docentes realicen las actividades en casa que cobija todo el territorio nacional. En charla con el doctor Garzón y con el doctor Nelson Olaya de Servisalud podemos tratar los siguientes puntos. El servicio de salud está restringiendo el acceso a algunos servicios donde ha sido común el encuentro de muchos pacientes al tiempo y no se puedan mantener las distancias entre personas. Por ejemplo, laboratorios se atienden únicamente para enfermedades de carácter urgente y no para enfermedades crónicas. Preferente para pacientes oncológicos y todos los exámenes y tratamientos de química y radio de leucemia o hemato-oncológicos. Sobre otros que no lo son, como por ejemplo triglicéridos o colesterol, esos no se realizan. Se atienden las urgencias gineco-obstétricas, se atienden las citas prioritarias pediátricas y no las programadas por el riesgo de contagio que corren los niños. Hay 3 pediatras dispuestos de 7 a 7 para prioritarias. No se recomienda, por ejemplo, que lleven a un niño control de crecimiento. Las citas de especialistas están siendo atendidas por médicos especialistas que por demás atienden en sus propios consultorios. Las otras no son canceladas sino postergadas. Algunos pacientes los están contactando telefónicamente, como algunos cardíacos que están en tratamientos de hipertensos. En teleconferencia les evitan su desplazamiento al centro médico. A pacientes que son crónicos complejos también los están enviando la medicina a su casa. Pacientes que son crónicos con dificultades de más complejidad, a estos se les atiende en cita presencial. Se están entregando recetas de manera adelantada por un mes, previendo dificultades en próximos días. En la circular número 3 de Servisalud se dan los números 756-1002 y el nacional 018-018-0287 para consultas y son atendidos por médicos y enfermeras. En el protocolo para el COVID se tienen los siguientes: el número 1 de insuficiencia respiratoria grave y que tiene nexo de que viene de un país con antecedentes de COVID, este paciente identificado es enviado a urgencias.
Si es un docente paciente que adquirió el virus, que no ha sido identificado en su enfermedad y que tiene dificultad respiratoria, debe comunicarse con el call center de Servisalud, donde el médico le indique si debe quedarse aislado o dirigirse a una prioritaria de urgencias y reportarlo al Instituto Nacional de Salud. Segundo, paciente que tiene síntomas, viene de país complicado y no tiene dificultad respiratoria, debe comunicarse con el call center y se le envía a urgencias y queda listado. Paciente que no tiene síntomas pero viene de país con contagios debe llamar al call center y se le recomienda quedar aislado. Si un docente solicita de manera voluntaria que teniendo dudas sobre si tiene la enfermedad pudiera solicitar el examen, se informa que esta prueba es restringida y controlada y únicamente se aplica bajo protocolos ordenados por médico. Se están realizando las cirugías urgentes, las programadas que tienen prioridad, pero las que no tienen ese carácter se aplazan porque limitan la disponibilidad solicitada de camas y de UCIs. El servicio de urgencias está funcionando con los mismos protocolos de triage, pero está en alerta roja y se continuaron atendiendo los pacientes de atención domiciliaria y se aumentó la cobertura. Cordialmente, Andrés Cubides Rodríguez, Junta Directiva A de Secretaría de Seguridad Social y Salud.